figuras por excelencia de la cooperación internacional entre los estados es la figura de la extradición. En cápsulas anteriores habíamos platicado cómo la extradición con la figura de la asistencia jurídica vienen a fungir como la dupla a través de los cuales los estados han cooperado históricamente entre ellos, y estas herramientas la tienen con la finalidad de obtener a un fugitivo que se encuentra en un territorio extranjero o de allegarse evidencia que se puede encontrar en el territorio de un tercer estado. El día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre la figura de la extradición, vamos a estar hablando sobre los principios que giran en torno de la misma y cómo los estados han estado visualizando a la misma a lo largo de los siglos. La figura de la extradición es uno de los principios de derecho internacional, el cual ha ido evolucionándose con el transcurso del tiempo. Principalmente hablábamos de cuando los estados propiamente se empiezan a consolidar, e inclusive un poco antes, cuando estábamos hablando de los reinos, de las comunas, cómo había algunos conceptos básicos del derecho internacional y del derecho nacional, los cuales poco a poco se fueron cristalizando en la práctica de los estados. ¿Como cuáles? Pues hablábamos de la nacionalidad, de la extranjería, la figura del asilo, la figura de la extradición, las cuales dentro de las comunas el Estado iba a determinar a qué personas consideraba como sus nacionales, a quién les iba a permitir dentro de sus murallas, de su fortaleza, dentro de la comuna, a cuáles los iba a ver como un extranjero, a qué personas extranjeras decidía que iban a poder ingresar a su comuna o a su reino, a cuáles de esas personas extranjeras les iban a permitir residir dentro de su territorio y finalmente a cuáles otras, en caso de que fueran fugitivos, los iba a entregar al Estado que los estuvieran persiguiendo, al reino que los estuvieran persiguiendo, y a cuáles otros los iba a proteger. En el caso de la figura de la extradición, al igual que la figura del asilo, es una herramienta de la política exterior entre los estados, lo cual significa que al día de hoy va a ser un acto administrativo a través del cual el Ejecutivo Federal de los estados va a determinar a qué personas va a decidir el entregar y a cuáles no, por razones políticas, va a decidir proteger. A partir de lo que sería la práctica de los estados han buscado de establecer ciertos criterios objetivos para tratar de evitar que ese tipo de pronunciamientos o otorgamientos de fugitivos pues queden tan al arbitrio de la valoración política por parte de los estados requeridos. De esta manera pues hemos visto un evolucionar en lo que sería la práctica de la extradición, partiendo de la premisa de que no hay ninguna extradición entre los estados porque ya no habría una cooperación, a aquellos tratados de amistad y comercio donde pudiera establecerse algunos parámetros para poder ofrecer la reciprocidad. Y esto significa para aquellos casos donde un estado solicitara que se le entregara a un fugitivo, el otro estado va basándose en dicho principio, en el sentido de que a lo mejor el día de hoy tú me lo pides, pero en el futuro yo te lo puedo pedir, asegurando ese comportamiento recíproco futuro, pues se habría la posibilidad de alejarse del punto número 0, donde no hay cooperación absoluta. A partir de lo que sería ya el reconocimiento de la figura de la reciprocidad, los estados empezaron a negociar acuerdos en materia bilateral, los cuales en una primera generación se establecía básicamente se establecía claramente que había la potestad de reconocer la posibilidad de entregar a una persona fugitiva. En lo que sería tratados posteriores, que pudieran ser los tratados de primera generación, se establece un catálogo de delitos cerrados en los cuales por ciertos delitos los estados iban a otorgarse al otro a aquellas personas que eran fugitivos y que eran solicitados en extradición. Posteriormente, los tratados de segunda generación ya no se va a tener un catálogo cerrado de delitos, sino se abre a cualquier tipo de delitos. Los tratados de tercera generación van a cada vez estableciéndose menos requisitos de carácter sustantivo respecto a las documentales que se tienen que mandar con la petición formal de extradición, y los tratados de cuarta generación es donde literalmente con una petición de extradición, meramente al verificar que se cubran con ciertos requisitos en específico, se va a otorgar la misma. Y los últimos tratados de extradición serían aquellos donde se va a contemplar ya un procedimiento ex profeso, pues porque tenemos que la mayoría de los estados se dieron cuenta
que el obstáculo que iban a enfrentar en los procesos de extradición no iba a ser las trabas que se establecían dentro del instrumento internacional, sino que el instrumento internacional muchas veces iba a deferir el procedimiento a lo establecido en la legislación doméstica de cada uno de los estados en los que se estuviera desahogando el proceso. En otras palabras, si la legislación doméstica establecía mayores recursos para que el extraditable pudiera combatir este tipo de petición por parte de un tercer estado, pues todo el procedimiento se iba a desahogar conforme a la legislación nacional. Eso significa que se iba a poder establecer o imponer en contra del procedimiento de extradición todos los recursos disponibles a través del sistema jurídico interno del Estado. Esto en muchas ocasiones, para el caso de México, pues veíamos que operaba en contra de la propia cooperación internacional que el Estado mexicano buscaba realizar con sus pares extranjeras, ya que muchos de los extraditables utilizaban la ley de amparo, el recurso del amparo, como un obstáculo para estar combatiendo dicho proceso y de esta manera alargándolo a lo largo del tiempo, inclusive llegar a transcurrir varios años sin que la persona pudiera ser extraditable al tercer estado que lo estaba requiriendo, y en el momento en el cual se finiquitaban todos los recursos de amparo que se interpusieron por parte del extraditable, pues teníamos que ya dicha persona pues solamente terminaba de compurgar algunos meses en el extranjero, pues ya que había literalmente compurgado gran parte de la sentencia o se le computaba la sentencia durante el tiempo que estuvo detenido en territorio nacional en el extranjero. Entonces, para evitar ese tipo de problemas o ese tipo de obstáculos procesales que se reconocían en cada uno de los estados al utilizar su legislación doméstica, los estados empezaron a utilizar lo que se llamaban los tratados fast track de extradición, donde incorporaban un mecanismo ex professo dentro del tratado que estaban negociando. De esta manera, pues al evitar deferir en lo adjetivo a la legislación doméstica, pues tanto lo adjetivo como lo sustantivo quedaba englobado dentro del tratado o el instrumento internacional, y de esta forma se buscaba desahogar el proceso de extradición de una forma más rápida. Un ejemplo de tratado fast track de extradición fue el que se estaba negociando entre Estados Unidos y Reino Unido, en el cual se estaba contemplando aquellas hipótesis normativas en las cuales fueran encaminadas al delito de terrorismo. Esa sería la última etapa en la evolución de los tratados fast track, donde los estados estuvieran estableciendo claramente cuál es el procedimiento a seguir. Como les mencionaba hace un momento, si bien la figura de la extradición es una de las herramientas de cooperación internacional principal que los estados van a tener, la mayoría de los estados han tratado de buscar la forma de darle la vuelta, porque en la práctica se va a traducir la figura de extradición como un conjunto de trabas que en las autoridades nacionales, que los poderes judiciales de cada uno de los estados han estado interponiendo, principalmente bajo una visión garantista de derechos humanos. En otras palabras, en lugar de reconocer que la mayoría de los países que están pidiendo a alguien en extradición también se encuentran vinculados por los principios generales del derecho y por los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, convenciones y tratados de esta índole, pues la mayoría de los estados buscan verificar que realmente el estado que está requiriendo a una persona en extradición pues esté cumpliendo con los mínimos procesales y con las garantías mínimas en materia de derechos humanos, y por eso se puede llegar a la conclusión, y muchas veces se dice, que la figura de la extradición es el desahogo de un mini juicio donde las autoridades nacionales van a verificar que se estén cumpliendo con los mínimos derechos que bajo su sistema nacional se deberían de cumplimentar para poder determinar que la persona se está respetando su debido proceso. De esta manera tenemos que tradicionalmente en la figura de la extradición, muchas veces cuando los estados están enviando una solicitud formal de extradición, siempre la petición que está desahogada o transmitida vía nota diplomática viene acompañada de las pruebas mínimas por las cuales en el estado requerido se libraría una orden de aprehensión.
Asimismo, muchas veces el Estado que lo requiere tiene que establecer una relatoría mínima de hechos, los datos generales de la persona a la cual está solicitando en extradición, así como lo señalaba hace unos momentos, las garantías procesales que muchas veces el Estado al que es requerido va a ir solicitando y van a ir variando dependiendo del sistema normativo interno en el cual nos ubiquemos. También es muy importante señalar que se van a enviar las pruebas con las cuales se logre demostrar que la persona que está siendo solicitada en extradición es la persona vinculada en el proceso o la persona que se escapó del tercer estado, y de esta manera, una vez que el estado requerido se llega de todas estas documentales, pues va a entrar al estudio. Aquí, si bien es cierto, la figura de la extradición es una herramienta de política exterior, es muy importante señalar que la mayoría de los estados a nivel mundial, con la finalidad de brindarle un poco más de certeza jurídica al estado requirente, pues van a establecer o van a incorporar a la ecuación de política exterior la opinión del Poder Judicial. Aquí el Poder Judicial es el que va a entrar al estudio de la evidencia presentada, así como todos los demás procesos, procedimientos y órdenes que las autoridades requirientes envíen al Estado requerido, y de igual forma se van a llevar a audiencias con el extraditable donde él mismo va a poder imponer excepciones al proceso que se está desaguando en su contra, donde va a poder pronunciarse frente al juez nacional en el sentido de que va a oponer las excepciones de que no es la persona realmente que están pidiendo en extradición el tercer estado, o pueda argumentar que es una persecución política la que se está llevando en su contra. Aquí en lo que sería el factor de persecución política es lo que va a entrar en juego para que el estado requerido puede determinar si decide otorgar la protección a la persona que está siendo solicitada en extradición o otorgar libre y llana la extradición en sí mismo y entregárselo al estado requirente. En esos momentos, aquí en esta etapa procesal, es cuando el estado requerido es cuando va a entrar su decisión o su valoración respecto a la política exterior para poder determinar si coopera con el estado, ya sea bajo el principio de reciprocidad, bajo un tratado de carácter bilateral o con un tratado multilateral. ¿Qué tratados multilaterales ya contemplan la figura de la extradición? Vamos a tener la troika de instrumentos internacionales creados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que sería la Convención de Viena sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional y la Convención de Mérida contra la corrupción, donde dichos instrumentos internacionales de carácter multilateral se van a distinguir porque los mismos van a contemplar un artículo en específico que va a fungir como un tratado en materia de extradición. Entonces, en dicho artículo se van a establecer los mínimos requeridos o los mínimos comunes que los estados van a haber negociado o van a tener en su práctica de los tratados bilaterales en materia de extradición. Aquí en lo que sería la pregunta en la práctica, ¿qué es lo que va a utilizar un Estado? ¿El tratado bilateral o el tratado multilateral? Pues hay que señalar que ambos instrumentos jurídicos van a servir como base para una petición de extradición, y dependiendo de la práctica o la interpretación que el Estado haga a dichos instrumentos, muchas veces va a preferir aquel instrumento internacional que establezca menores requisitos, porque en teoría la finalidad de este tipo de instrumentos internacionales es facilitar la cooperación internacional, no imponer mayores obstáculos. Para el caso de México, en aquellos casos donde no se tenga un tratado bilateral, un multilateral aplicable respecto a un tercer estado que esté solicitando a una persona en específico, es muy importante señalar que aplicaría la ley de extradición internacional, donde bajo el artículo 10 de la misma se va a exigir que el Estado mexicano le requiera al Estado extranjero el cumplimiento de ciertas garantías, y que es justamente lo que conocemos como los principios generales o los principios en torno a la figura de la extradición. ¿Qué principios son a los que me refiero? Primero, vamos a tener que algunos estados van a señalar que van a prohibir la extradición de sus nacionales. En otras palabras, si su nacional está solicitado en extradición, pues el estado requerido en automático niega la misma. Para el caso de México, vemos que esta era la regla general
antes de la década de los 80, donde el gobierno de México no extraditaba a sus nacionales, y aquí lo que operaba era el artículo 4 del Código Penal Federal, en el cual señalaba que el Estado mexicano, al no extraditar a sus nacionales, básicamente aplicaba la máxima audederea judicare, que significa o enjuicias o extraditas. Y como no extraditaba el gobierno de México a sus nacionales, por ende procedía al enjuiciamiento de los mismos conforme al artículo 4 del Código Penal Federal, en el cual le otorga la facultad y la jurisdicción al Estado mexicano para poder investigar e enjuiciar aquellas conductas delictivas cometidas en el extranjero por nacionales mexicanos o en contra de nacionales mexicanos. De esta manera, pues bueno, tenemos por un primer punto el principio de no extradición de los nacionales, el segundo elemento, el principio audederea judicare, donde el Estado que decida no extraditar a nadie, pues literalmente no va a fungir como un refugio para criminales y por ende el derecho internacional le va a imponer la obligación de la máxima audederea judicare en el sentido de que tiene que sancionar a dichas personas. Eso lo vamos a ver por lo general en delitos internacionales, cuando el Estado decida no extraditar, puede ser el principio audederea judicare o audederea aut punire, en el cual lo tienes que investigar. De igual forma vamos a tener otra de las máximas, otro de los principios relacionados a la figura de la extradición, el principio ne bis in idem o non bis in idem, el cual significa que una persona no puede ser enjuiciada dos veces por la misma conducta delictiva. Entonces el Estado donde se encuentra la persona que está siendo solicitado en extradición tiene que verificar que la persona no haya sido ya enjuiciada por dichos ilícitos dentro de su territorio. En caso de que haya ya sido sancionado en su territorio por dichas conductas delictivas, pues procederá a negar la extradición por parte del tercer Estado. Otro principio va a ser el principio de doble criminalidad. En otras palabras, el Estado requerido tiene que verificar que en su territorio la conducta delictiva por la cual está siendo perseguida dicha persona, pues también sea sancionable conforme a su legislación doméstica. Esto en la práctica se traduce a que si el tipo penal por el cual la persona está siendo perseguida en el extranjero no se encuentra codificada en la legislación doméstica del Estado requerido, pues el Estado requerido va a proceder a negar la extradición. Asimismo, la regla de especialidad es otro de los principios en torno a la figura de la extradición, y la regla de especialidad significa que una vez que el Estado otorgue la extradición de cierta persona, solamente podrá ser investigado o enjuiciado por la conducta delictiva por el cual el Estado requerido otorgó la extradición. Esto significa, o esto deriva, a que la figura de la extradición en un principio se veía como una renuncia a la potestad soberana que tenía el Estado requerido respecto a la persecución de dicha conducta delictiva. Y si el Estado estaba renunciando a su potestad de perseguir dicha conducta delictiva, pues literalmente la limitaba hacia el Estado extranjero para que dicho Estado solamente pudiera sancionar o pudiera enjuiciar a esa persona por solamente el tipo penal en el cual fue requerido. En la práctica, si bien es cierto, muchas veces los estados pueden inclusive enjuiciar a la persona por otro tipo de delitos, es muy importante señalar que dicha persecución siempre se va a realizar con el consentimiento del estado que otorga la extradición. En otras palabras, si bien pudiera otorgarse la extradición solamente por un tipo penal, a lo mejor por el tipo homicidio, y una vez que la persona estuviera ya sido enjuiciado en el tercer estado, también se le pudiera imponer otra conducta delictiva como asociación delictiva, pues de forma anticipada se le tiene que otorgarle al estado que otorga la extradición la autorización para poder emprender dicho enjuiciamiento. Para aquellos casos donde no se otorgue esa autorización previa, pues el derecho internacional otorga la facultad de que el Estado que otorgó la extradición, el Estado requerido, pueda presentar una protesta diplomática frente al otro Estado en el cual ya realizó el enjuiciamiento. Y si bien en ese caso en específico a lo mejor
la persona ya es sancionada por dicha conducta delictiva, aún sin el consentimiento del Estado requerido, pues vemos que la cooperación internacional a futuro entre ambos estados pues puede verse afectada de una forma muy grave. Por esta razón, pues vamos a ver que muchas veces los estados siempre van a ser cautos en respetar las formas. Otro de los principios que van a girar en torno a la figura de la extradición es la no imposición de la pena de muerte. Hay varios estados a nivel internacional que ya tienen abrogadas la pena de muerte como una forma legítima de sanción respecto a los crímenes que se cometen en su territorio, y para ser acorde respecto a su legislación doméstica con el trato que se le va a dar respecto a un tercer estado, a una persona que está dentro de su territorio y dentro de su ámbito de actuación o de su esfera competencial, pues vamos a tener que los estados, antes de entregar a una persona en extradición, pues le obligan al tercer estado en otorgarles una nota diplomática o garantías procesales en la cual se comprometan a no imponer la pena de muerte o penas inusitadas que estuvieran prohibidas bajo su legislación doméstica. Entonces tenemos que en el día a día pues los estados van a garantizar de esta forma el desarrollo progresivo de los derechos humanos y así evitar que a lo mejor se pongan sanciones prohibidas dentro de su territorio en un tercer estado. Otro de los principios generales en torno a la extradición va a ser que la persona se le respete el debido proceso, que sea representado por un abogado, de igual forma por un tribunal ya constituido. Eso significa que no se vaya a crear un tribunal ex profeso para la persona que está siendo enjuiciado o que está siendo requerido por extradición, y esto con la finalidad de evitar una persecución política. Asimismo, lo que serían los delitos políticos, va a haber siempre una cláusula de excepción dentro de los estados de extradición en la cual los estados van a poder negar la extradición cuando una persona se demuestre que la persecución meramente es de carácter político. Asimismo, va a haber mínimos punitivos en el cual si la persona, para evitar que los gastos judiciales sean excesivos en materia de extradición, no sean simplemente por delitos menores, pues en muchos tratados se establece un mínimo punitivo en el cual el Estado va a considerar una extradición. Eso significa que si una persona solamente va a ser sancionada con cárcel por 2 semanas por un delito meramente de tipo administrativo, por ejemplo, una infracción de tránsito, pues el Estado pues, no va a realizar el gasto que corresponde en materia procesal hablando, y obviamente este tipo de delitos pues quedarían exceptuados de lo que sería la figura de la extradición. Asimismo, lo que sería la doble prescripción también se tiene que verificar para determinar si el delito, para evitar que el delito no haya prescrito en ninguno de los 2 estados. Como en la práctica se verificó y se logró evidenciar que era un absurdo el considerar la doble prescripción, ya que la prescripción que debería importar solamente era el Estado que estuviera persiguiendo dicha conducta delictiva, pues tenemos que en la mayoría de los tratados actuales de extradición la doble prescripción ya desapareció y lo único que se verifica es que el ilícito no haya prescrito por parte del Estado que está persiguiendo dicho ilícito. Si bien lo que sería la figura de la extradición ha ido evolucionando para evitar de quitarle las trabas procesales y sustantivas que las legislaciones domésticas de los estados representan, pues tenemos que evolucionar de la figura de la extradición. Técnicamente su última etapa es la desaparición en sí misma de este tipo de cooperación internacional. Y lo podemos ver de forma clara en lo que sería en el régimen de la Unión Europea, donde a través de la euroorden, a través del andamiaje jurídico que ya se creó de derecho comunitario, al considerar que este tiene un carácter de supranacional, pues los estados que van a conformar la Unión Europea, pues los mismos han aceptado el dejar de lado la figura de la extradición y optar por la figura de la entrega. Eso significa que si un juez
español gira una orden de aprehensión y el fugitivo se encuentra en Alemania, pues técnicamente las autoridades alemanas van a estar obligadas a cumplimentar de inmediato con la orden de aprehensión que emite el orden del juez español y entregar la persona ante las autoridades españolas. En otras palabras, ya no va a haber el procedimiento tradicional de extradición, sino simplemente la entrega, la cual, dígase de paso, la piedra angular de este andamiaje jurídico de la Unión Europea es la confianza mutua que ya van a tener las autoridades nacionales de cada uno de los estados. Aquí podemos contrastar lo que sería el paradigma de la figura de extradición, donde la piedra angular es la desconfianza entre los estados y la razón por la cual los estados van a entrar a verificar que se cumplan con los mínimos requisitos del tratado de extradición y que haya evidencia suficiente para poder determinar que la persona realmente está siendo perseguida por un delito real y no una persecución política. Y lo podemos contrastar con lo que sería la figura de la euroorden, donde con la entrega, pues ya no se entrega a ese estudio y literalmente se confía en las autoridades judiciales del estado receptor de que ellos van a poder aplicarle los derechos humanos, respetar los derechos humanos de la persona, y literalmente en caso de que la persona no sea culpable, pues será puesto en libertad, pero quien va a resultar a ser la persona competente para poder entrar al estudio de dicho asunto, pues es el estado, las autoridades judiciales del estado requirente. Podemos decir que la figura de la extradición en sí va a ser una herramienta o una institución de carácter internacional, la cual nos va a permitir regresar al fugitivo ante la autoridad competente, donde va a ser enjuiciado por las conductas delictivas que cometió en el territorio de un tercer estado. Entonces podemos así concluir cómo ha habido un poco la evolución de la figura de la extradición. En otras cápsulas estaremos platicando un poco más sobre la figura de la asistencia jurídica y de igual forma, como los estados han visto en su actuar que la extradición muchas veces no opera como ellos quisieran, pues hablaremos en una cápsula posterior sobre los métodos alternativos de la extradición, aquellas figuras que los estados han empleado para evitar al acudir a cortes nacionales o ante autoridades nacionales bajo la figura de la extradición que hemos estado hablando todo el día de hoy. Asimismo, en próximas cápsulas estaremos hablando y analizando si es un argumento válido de política exterior el estar amenazándose entre los estados cuando hay un diferendo sobre otro tema en suspender la cooperación internacional en materia penal. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden darle like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Nos estaremos viendo en próximas cápsulas. Hasta luego.